Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Marcela Aranguren Riaño, yo soy comunicadora social y periodista, pero hoy vengo a hablarles en calidad de programadora neurolingüística. Quiero hablar de un tema que nunca va a perder vigencia, es el tema del equilibrio emocional. ¿Por qué las emociones y por qué particularmente ahora? Pues particularmente porque venimos de una pandemia que ha durado 2 años y medio. Recientemente pues ya la declararon endemia. Sin embargo, durante todo este tiempo que hemos debido estar confinados en todo el planeta, pues esta pandemia ha dejado sus secuelas en todos y en cada uno de nosotros. Eh, por más equilibrado que sea una persona, de alguna manera todos nos vimos afectados por lo que nos dejó esta pandemia, ¿sí? Esta pandemia definitivamente pues hizo aflorar como nunca antes en la historia de la humanidad las emociones de las personas, lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Y tal vez descubrimos en algunas oportunidades que éramos más fuertes de lo que esperábamos. ¿Sí? Tal vez sacamos una fortaleza que nunca nos imaginamos que teníamos por allá, muy escondidita, pero en otros casos de pronto no fue así. Tal vez hubo momentos en que nos sentimos más frágiles que nunca, más vulnerables, eh, nos vimos abocados a situaciones difíciles, de pronto a la pérdida de algún ser querido, la afectación laboral, la escolaridad, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, hasta las personas de universidad. Eh, Todos en algún momento pues estuvimos encerrados y ese encierro pues nos alejó y no nos permitió ver a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de estudio, de trabajo, y eso pues definitivamente de una u otra manera nos tuvo que afectar. Nos tuvimos que enfrentar a una cotidianidad totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados y pues definitivamente a todos nos puso a prueba desde el punto de vista emocional, ¿sí? Desafortunadamente, pues en el peor de los casos, hubo algunas personas que se vieron todavía más afectadas en lo emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegaron de pronto a perder el control total o parcial de sus emociones. Y lamentablemente, pues la salud mental fue uno de los indicadores que arrojó mayor impacto en esta pandemia. De hecho, todavía seguimos viendo esas secuelas de todo lo que dejó ese confinamiento y todas esas pérdidas y ese cambio de vida, ¿no? Vemos, por ejemplo, intolerancia, vemos agresividad en los colegios, en los trabajos, en el transporte, vemos personas que no han podido superar eh, todo el tema de ansiedad, de pánico, de depresión. Se incrementaron desafortunadamente en varios países los índices de suicidio. Bueno, y eso ha quedado de alguna manera como herencia, ¿sí? Son patrones que se siguen repitiendo pues ya en esta nueva etapa. Eso fue realmente lo que me motivó pues a preparar esta charla, que la he llamado Gestionando nuestras emociones con las poderosas herramientas de la programación neurolingüística, ¿sí? Pero ¿cómo así la programación neurolingüística? Seguramente muchas personas han escuchado el término y les puede sonar alguna palabra, eso de pronto tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con el lenguaje, con qué tiene que ver eso. O sea, a raíz de que hay muchas dudas sobre lo que es la programación neurolingüística y para qué sirve, eso fue lo que en realidad me motivó pues a preparar esta charla para ponerlos a todos un poco en contexto de qué es la programación neurolingüística, que en adelante la llamaré en esta charla PNL, y para qué sirve, de qué manera nos sirve para
gestionar nuestras emociones. Pues he querido traerlo a colación porque la programación neurolingüística nos enseña que hay más de una alternativa de acción para resolver nuestras situaciones. Bueno, esta charla la he dividido en varias partes. Voy a permitirme compartir la pantalla para que ustedes vayan siguiendo lo que les voy a presentar. Bueno, entonces la charla la he dividido en las siguientes partes. Primero, pues vamos a hacer un repaso como muy general de qué son nuestras emociones y cuáles son nuestras principales emociones, ¿sí? Después quiero contarles un poquito qué es lo que ocurre en nuestro cerebro desde el punto de vista químico y neurocientífico cuando tenemos pues diversas emociones. Posteriormente les hablaré, ya los pondré en contexto de qué es en realidad la programación neurolingüística, para qué sirve y por último les voy a enseñar cómo se conectan las emociones con la programación neurolingüística. Entonces, arranquemos mirando cuáles son pues como las principales emociones a las cuales nos vemos abocados en el día a día. Está el enojo, está la tristeza, el miedo, la alegría, el asco o el desagrado y la sorpresa. De hecho, pues en nuestra cotidianidad, pues nos vemos enfrentados podemos experimentar un carrusel de emociones en todo un día. De pronto nos levantamos muy felices, muy contentos, pero de pronto podemos recibir una noticia que no esperábamos y eso nos puede poner tristes o nos puede angustiar, nos puede alegrar, ¿sí? O nos puede dar mal genio. Entonces, vamos viendo cómo en nuestro día a día, pues siempre tenemos que vivir, convivir con esas emociones en un día normal. Sentir no está mal, por supuesto que no. De hecho, eso hace parte pues de nuestra naturaleza y es lo que nos hace diferentes de otras especies, ¿sí? Siempre y cuando nosotros gestionemos bien nuestras emociones, pues es algo totalmente normal y algo totalmente sano, ¿sí? Porque las emociones obviamente, pues, como les digo, hacen parte de nuestra esencia, nos permiten adaptarnos a nuestro entorno y si las manejamos correctamente, pues nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, a ser resilientes, incluso a ser mejores personas y nos pueden dejar grandes aprendizajes. Cuando tenemos pensamientos positivos, pues nos sentimos alegres, nos sentimos motivados, nos sentimos con ganas de hacer las cosas. De pronto, si hemos conseguido un nuevo trabajo, entonces no hallamos la hora de llegar a ver cómo es ese nuevo trabajo con esa emoción, o de pronto hay una persona que no vemos hace mucho tiempo, entonces ese día nos levantamos súper felices porque vamos a ver a ese ser querido, o de pronto vamos a comprar algo o adquirir algo que hace mucho tiempo estamos esperando y por fin se nos da esa oportunidad, o vamos a ir de viaje. En fin, hay una cantidad de razones que nos pueden poner muy felices y esa felicidad pues efectivamente afecta de manera o impacta de manera positiva nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Lo fortalece grandemente. Entonces, de hecho, cuando estamos felices, a veces no nos da ni siquiera una gripa, ni siquiera un resfriado. Sin embargo, cuando las emociones se salen de control, pues el tema sí ya es totalmente diferente y de hecho, cuando hay emociones negativas que nos afectan fuertemente, el sistema inmunológico también se ve directa y seriamente afectado. Bueno. Entonces, ¿cómo es eso de que las emociones se salen de control? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para saber que una emoción se está saliendo de control? ¿Sí? Obviamente, pues nos podemos ver abocados a situaciones adversas en la vida que nos ponen a prueba. ¿Sí?
Pero cuando empezamos a tener ya episodios muy repetitivos de ideas de pronto negativas, de sentimientos negativos, de emociones negativas que van y vienen y que ya se nos convierte como en un dolor de cabeza y que no nos las podemos sacar de la mente, ¿sí? Ese tipo de situaciones ya se convierten en patológicas, ¿sí? Porque hay una alta intensidad, hay una duración prolongada de ese estado de ánimo y alteran nuestro día a día, tanto que pueden llegar a incapacitarnos, ¿sí? Como les digo, son esos pensamientos que vienen y van, que ya se vuelven ahí permanentes, como crónicos, ¿sí? Y ahí es donde vienen los llamados trastornos mentales. ¿Cuáles son los más conocidos? Pues está la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, que pueden muchas veces llegar a incapacitarnos, pues para continuar con nuestras actividades normales. ¿Cuándo debo preocupar? Bueno, debo preocuparme porque empiezo a detectar que ya pues mi cuerpo empieza a sentir eh, todo ese impacto de esos pensamientos que son absolutamente nocivos y me empieza a alterar los patrones de sueño, la alimentación, ¿sí? Ya empiezo a tener insomnio o empiezo de pronto a despertarme en la noche muchas veces, me cuesta trabajo conciliar el sueño, o de pronto ya no me quiero levantar de la cama porque ya no siento ninguna motivación, ¿sí? También empiezo a tener palpitaciones, taquicardia, dificultad para respirar, esa sensación de opresión en el pecho, hormigueo en las manos, se me seca la garganta, empiezo a sudar o empiezo a temblar, hay tensión muscular y hay lugares del cuerpo donde se siente esa tensión con mayor fuerza, el cuello, la espalda, a veces es tan fuerte la tensión que la gente llega a quedar hasta pasmada, inmóvil. También se puede llegar a sentir mareo, náuseas. El estómago, pues es uno de los grandes filtros de nuestro cuerpo. Entonces muchas veces la gente o come en demasía o no come absolutamente nada, ya no quiere comer, o lo poco que come pues le hace daño, entonces puede de pronto tener episodios de diarrea, eh, dificultad para orinar, ese tipo de cosas sí ya son indicadores de que definitivamente algo está pasando porque el cuerpo ya está somatizando esas, pues, esas emociones y esas sensaciones y eso ya se está saliendo de control. Eso indica que ya hay una alteración en la salud mental, ¿sí? Esas sí son entonces señales de alarma. También cuando sentimos que como si estuviéramos en un túnel, como si no pudiéramos mirar a ninguna otra parte. Eso se llama una visión de túnel. Sí, como que estuviéramos entre una lata de sardinas y no podemos sacarnos los pensamientos de la mente y entre más luchamos con ellos, más se nos quedan arraigados. Ese también pues es uno de los indicadores de que algo no está bien. Bueno, eh, no es malo, por ejemplo, enojarse, ¿sí? Que es una de las emociones básicas que tenemos. Sin embargo, hay que saber, a todo hay que ponerle un límite y hay que saber hasta dónde debemos y podemos enojarnos. ¿Qué ocurre? Cuando yo ya, por X o Y motivo, duro más de 35 o 40 minutos de mal genio y definitivamente ya no puedo controlarlo, pues eso también es algo patológico. Eso también indica que algo está pasando con la salud mental, ¿sí? Es importante que la próxima vez que ustedes se enojen, piensen en esto que les voy a comentar. Eh, Cuando hay dos emociones que son muy fuertes, ¿sí? Que son el miedo y que son la ira. Estas dos emociones
Particularmente el miedo compromete un gran número de áreas cerebrales, seguido por la ira. La ira activa 25 áreas del cerebro. ¿Y qué pasa en esa activación? Ocurre, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, que son las partes que están en rojo, esas son las partes que se activan cuando tenemos ira. Estas imágenes las han podido captar ya los neurocientíficos, los estudiosos del cerebro, a través de resonancias magnéticas y de fotografías muy especializadas que les permiten captar qué es lo que ocurre en el cerebro en un episodio de una o de otra emoción. Y este es en el de la ira. Aquí quiero citar a un neurocientífico que es el doctor Eduardo Calixto de México, un gran estudioso del cerebro, y pues les invito de pronto a que vean los videos de él porque son excelentes y aprendemos bastante del tema neurocientífico. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando se activa el cerebro bajo un momento de ira bastante fuerte? Ocurre que no solamente se activan las áreas cerebrales, sino que se queman las neuronas que tenemos, ¿sí? Y además se bloquea la capacidad cognitiva, ¿sí? Entonces, es muy importante que pensemos la próxima vez que nos vayamos a enojar, qué es lo que le está pasando a nuestro cerebro, ¿sí? Porque muy probablemente esas neuronas que quemamos, que matamos, ya no las vamos a recuperar. Todos venimos con una programación mental. Definitivamente somos lo que pensamos, ¿sí? ¿Y cómo viene esa programación mental? Todo nace de una emoción, ¿sí? Cada emoción nos genera un pensamiento. Cada pensamiento me lleva a sentir algo y cada sentimiento me lleva a ejecutar una acción o a dejar de ejecutarla, ¿sí? Y finalmente pues voy a tener un resultado, ¿sí? Generalmente los seres humanos por naturaleza tendemos a recordar más las cosas malas y a enfocarnos en los eventos negativos. Eso pues es como absolutamente normal, ¿sí? En el ser humano. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado fundamentalmente pues para sobrevivir, ¿sí? Y cuando percibimos de pronto algo como un peligro, nos preparamos o para huir o para defendernos. Entonces generalmente nos enfocamos es en los eventos negativos y son las cosas que más recordamos en la vida, ¿sí? De hecho, casi que desde niños y en la sociedad en que hemos vivido, pues venimos programados de esa manera. Pero eso no quiere decir que no podamos cambiar esa programación. Y es de lo que les voy a hablar más adelante. Por ahora quiero complementarles de qué es lo que ocurre en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una química permanente, ¿sí? Y ante cada emoción, ante cada pensamiento y sentimiento, pues esa química va cambiando. Nosotros nacemos con 100.000 millones de neuronas, ¿sí? Son las que componen nuestro sistema nervioso. Y esas neuronas, que son las células del cerebro, se comunican entre sí con unos mensajeros que se llaman neurotransmisores, ¿sí? Estos neurotransmisores, que son alrededor de unos 40, son los que equilibran o desequilibran nuestro cerebro. ¿De dónde surgen estos neurotransmisores o sustancias químicas? Pues ellos son el resultado del proceso que les acabo de comentar. Una emoción que genera un pensamiento, un sentimiento, una acción y un resultado. Allí en todo ese proceso es donde se generan estos neurotransmisores. ¿Cuáles son los más conocidos? Pues tenemos la dopamina, ¿sí? Que es tal vez el neurotransmisor más importante porque es el que regula la conducta motora, la emotividad, la efectividad. Y hay otros neurotransmisores muy
positivos, por decirlo así. Tenemos la oxitocina, que dicen que es el pegamento social, tenemos la serotonina, tenemos la endorfina. O sea, cada emoción, pensamiento y sentimiento positivo me genera estos neurotransmisores. Cuando estoy feliz, cuando he vivido un momento de alegría, de felicidad, de sorpresa positiva, pues estoy generando esta dopamina, esta oxitocina, estos neurotransmisores positivos que, como les decía anteriormente, en esa química del cerebro lo que hacen es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Cuando nos vemos abocados a emociones negativas, ¿sí? Un miedo, una angustia, un momento de estrés, vamos a generar otro tipo de neurotransmisor que es el cortisol. El cortisol es la conocida hormona del estrés. ¿Por qué? ¿Cuándo se genera el cortisol? Cuando tengo mal genio, cuando me lleno de rencor por las personas, eh, cuando me resisto a algo, cuando tengo un resentimiento contra alguien, no he podido perdonar a alguien. Ese tipo de emociones negativas generan y liberan grandes cantidades de cortisol y por ende, pues ese cortisol tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? No puedo conciliar el sueño, se me puede aumentar la tensión, ¿sí? La presión arterial, puede llegar a ocasionarme enfermedades del corazón, infartos, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues porque las emociones modifican el pH del cerebro. Como les dije anteriormente, por ejemplo, la próxima vez que usted se vaya a enojar, piénselo 2 veces. Debe aprender a controlar sus emociones porque va a quemar muchas neuronas. ¿Puede regenerarlas? Sí, es probable que las regenere. ¿Cómo? Si usted come bien, si usted duerme bien, si usted hace ejercicio, si usted escucha música, si aprende cosas nuevas, ¿sí? Ese tipo de actividades y de hábitos efectivamente le van a permitir regenerar las neuronas, ¿sí? Pero recuerde que después de determinada edad, esa regeneración, pues de pronto es mucho más lenta. Entonces, piénselo 2 veces cada vez que usted se vaya a poner por lo menos de mal genio. Porque si no tiene estos hábitos, es muy probable que esas neuronas que perdió en ese evento de ira no las vuelva a recuperar. Bueno, ahora les voy a hablar de cómo se conectan o qué relación tienen las emociones, el cerebro y la salud corporal. Recordemos que el cerebro pues es como nuestro centro de control, ¿no? Es como el computador que maneja nuestro cuerpo. Es el que controla nuestros pensamientos, controla la memoria, controla el habla, los movimientos y regula la función pues prácticamente de los otros órganos, ¿sí? Cuando cambia la química del cerebro a raíz de una emoción, pues directamente eso va a repercutir en uno o en otro órgano, ¿sí? Y recordemos que nosotros somos un todo, ¿no? Nuestro cuerpo está formado por órganos, cada órgano hace parte de un sistema y todos esos sistemas son los que forman nuestro cuerpo. Cuando un órgano se impacta, inmediatamente afecta al sistema al cual pertenece. Cuando un sistema se afecta, pues afecta al otro sistema. En conclusión, cuando un órgano se afecta, pues vamos a tener un desequilibrio prácticamente pues en todo el cuerpo, ¿sí? Déjenme decirles, como ven aquí en la imagen, que cada órgano está relacionado con una emoción. De hecho, más del 90% de las enfermedades tienen un origen emocional. Por ponerles un ejemplo, el corazón y el intestino delgado están relacionados con la alegría. La ira, que esta emoción tan fuerte,
Directamente está relacionada con el hígado y con la vesícula. Los pulmones y el intestino grueso están relacionados con otra emoción que nos descarga bastante, que es la tristeza. Mientras que los riñones y la vejiga tienen una relación directa con el miedo. Por ejemplo, también enfermedades como la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es una alteración del azúcar en la sangre. ¿Y qué me indica la diabetes? ¿Sí? Me está indicando o me está reflejando que le falta dulzura a la vida. ¿Sí? Hay sentimientos de tristeza interior eh, porque la persona en este momento pues está careciendo del amor, de la ternura, del afecto que en realidad simbolizan ese dulce que le está haciendo falta. Y ahí es cuando vienen las alteraciones y ese tipo de enfermedades. Bueno, el poder del lenguaje. Efectivamente, cada palabra que yo pienso, que yo digo, y no solamente las palabras, recuerden que el lenguaje es verbal y no verbal. Entonces, ese lenguaje me puede enfermar o me puede sanar. Bueno, ¿y a qué lenguaje me refiero? Me refiero al diálogo que nos acompaña toda la vida, prácticamente desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, ¿sí? Siempre tenemos una vocecita interior, o que nos limita para hacer las cosas o que nos ayuda y nos empuja a hacerlas de la mejor manera posible, ¿sí? Es importante de pronto recordarles que, bueno, nosotros somos lo que nuestros padres o lo que los adultos que estuvieron a cargo de nuestra crianza hicieron de nosotros, ¿sí? Y todo lo que ocurrió en nuestra vida entre los 7 y los 14 años nos marca para siempre. Entonces, los ejemplos que vimos en nuestra casa, el diálogo que tenían esos adultos que nos cuidaron, sean nuestros padres, nuestros abuelos o las personas que estaban a cargo nuestro, nos dijeron, nos enseñaron, pues todos crecimos con ese chip, ¿sí? Entonces, quienes de pronto han tenido la fortuna de crecer con padres que son muy motivadores, que celebran a sus hijos, que les alimentan su autoestima, pues el niño va a crecer con ese diálogo interno positivo y seguramente pues eso se va a ver reflejado en su vida de forma muy positiva. Desafortunadamente hay niños que no contaron de pronto con ese gran beneficio de tener un adulto que los motivara o que les dijera palabras lindas, que les celebrara cada cosa que hicieran, eh, que alimentara y protegiera su autoestima. Desafortunadamente, este tipo de personas pues también van a ver reflejado a lo largo de su vida pues eh, ese diálogo interno lo van a llevar eh, a lo largo de su vida. Pero recuerden que esa programación con la que venimos sí se puede cambiar. Entonces, el diálogo interno es indispensable. Recuerden que el diálogo no solamente son palabras, ¿sí? Es el lenguaje verbal y no verbal. Es la forma como yo también me trato, la forma como yo me visto, la forma como yo miro, la forma como yo hablo. O sea, el lenguaje es un mundo supremamente amplio que va mucho más allá de las palabras, ¿sí? Y ese lenguaje, pues, obviamente me puede sanar o me puede enfermar, me puede empujar hacia algo muy bueno o me puede limitar. Por esa razón es tan importante la calidad del lenguaje que tengamos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque pues definitivamente somos lo que pensamos. Y todo aquello que yo digo y pienso, pues es lo que programo en mi mente y es lo que le da dirección a mi vida, a mi mente, a mi cerebro, ¿sí? Bueno,
Y aquí es donde juega un papel muy importante, la programación neurolingüística. Bueno, pero ¿qué es eso de la programación neurolingüística? A veces me causa curiosidad porque muchas veces las personas me preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Qué es eso de la programación neurolingüística? Eso se oye como chévere, ¿sí? La gente, yo a veces les pregunto, bueno, pero ¿tú qué sabes de la programación neurolingüística o de la PNL? ¿Qué es para ti eso? Ah, ya. La gente piensa de pronto que eso tiene que ver con la nueva era, con esoterismo, eh, o sea, salen cosas supremamente curiosas que no tienen absolutamente nada que ver con la programación neurolingüística. Vamos a ir por partes y a desglosar la palabra. Programación, ¿qué es eso? Pues obviamente es algo que con lo que yo ya vengo, como un chip que tengo ahí desde casi que desde que estoy en el vientre de mi mamá, ¿sí? Ya vengo con un programa ya preestablecido. ¿Ese programa qué hace? Pues rige mi pensamiento y mi comportamiento. La palabra neuro, ¿sí? Todo pensamiento pues tiene una acción y es el resultado de un proceso. Y pues la lingüística es lo que tiene que ver con la comunicación, como les digo, tanto verbal como no verbal. Bueno, y la programación neurolingüística, ¿qué es entonces? Es una metodología, ¿sí? Es una metodología que se basa en el estudio del comportamiento humano. Y esa metodología dice que hay una conexión entre estos tres aspectos que les acabo de decir. El aspecto neurológico, la lingüística y los patrones de comportamiento que hemos aprendido desde niños. ¿Sí? ¿Quién se inventó eso de la programación neurolingüística? Eso se lo inventaron dos norteamericanos por allá por los años 70. Surgió en, 1900, en los años 70, fue creada por un matemático, psicólogo y experto en informática llamado Richard Bandler y por un lingüista que es John Grinder. Ellos viven actualmente y cada uno pues maneja la programación neurolingüística, cada uno tiene pues una corriente especial. Bueno, ¿y para qué me sirve eso de la programación neurolingüística? Pues tiene unas técnicas que nos permiten reprogramar el cerebro. ¿Sí? ¿Cómo lo reprogramamos? Pues vamos a establecer a través de las técnicas que se aplican en la PNL nuevos patrones y conexiones neuronales. ¿Qué hacen esos nuevos patrones y conexiones neuronales? Pues facilitan el cambio de pensamiento, el cambio de hábitos, de creencias, ¿sí? Nos permiten encontrar o percibir de forma diferente el mundo, ¿sí? Y lo más importante de todo, nos permite encontrar que no hay una, sino varias alternativas de acción ante una situación de la vida, ¿sí? Porque muchas veces nos vemos enfrentados a una situación difícil, por decir algo, y a veces pensamos que solamente hay una alternativa de acción y escogemos la menos conveniente, la más dolorosa, la más larga, la más triste. No, la programación neurolingüística nos enseña a ver que hay más de una alternativa de acción y que hay muchas de ellas que son muchísimo más benéficas para nosotros. En concreto, es una metodología que nos permite reprogramar nuestro cerebro con pensamientos y lenguaje de calidad. ¿Para qué? Para obtener mejores resultados en la vida. ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Me sirve para superar situaciones del pasado que no he podido superar o del presente, situaciones que estoy viviendo actualmente que me están afectando o situaciones que me han dejado huellas negativas. Al mismo tiempo, nos puede servir para eh, mostrarnos unas alternativas de acción para nuestro futuro, ¿sí? Para afrontar
un futuro con una percepción aterrizada, pero al mismo tiempo esperanzador. Bueno, ¿cómo se conectan las emociones y la programación neurolingüística? Bueno, son tan efectivas las técnicas de la programación neurolingüística que cuando son orientadas correctamente, obviamente por un profesional certificado en la materia, nos pueden ayudar a superar situaciones muy complejas, ¿sí? Situaciones de estrés, ataques de ansiedad, de pánico, episodios depresivos, traumas, fobias, bloqueos, temores, frustraciones, de pronto duelos inconclusos, a mejorar nuestras habilidades en la solución de conflictos, ¿sí? A enfocarnos en el logro de nuestras metas, a estar más relajados, ¿sí? A vivir más felices, en fin, pues a tener una mejor calidad de vida gracias a una gestión adecuada de nuestras emociones y pensamientos. Muchas veces de pronto eh, las personas deben asistir a una terapia de pronto con un psicólogo, ¿sí? Eh, que obviamente pues ellos tienen todo el entrenamiento y el bagaje y la capacidad pues para apoyar también a un paciente en una situación difícil. ¿Sí? Pero pues de pronto la programación neurolingüística pues nos puede brindar tal vez un espacio más amplio. ¿Sí? Muchas veces la gente le dice a uno, pero cálmese, pero no le enseña cómo calmarse. O le dan de pronto un calmante, le dan un medicamento. Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene la programación neurolingüística, que le enseña a la persona o al paciente una técnica, primero para poder calmarse, ¿sí? Y ahí sí, sentarse y mirar su emoción y poder aprender a gestionarla. Entonces, ¿qué logramos? Pues logramos ahí sí lo que estamos buscando, un equilibrio emocional, un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Eso sí es una de las grandes ventajas que nos brinda la programación neurolingüística. Aquí también quiero ser clara en lo siguiente, y es que las cosas no son mágicas, ¿no? Esto de la PNL no es mágico, como de pronto hay muchas cosas que encontramos a diario en las redes sociales, encontramos una cantidad de libros de autoayuda, videos, conferencias, cosas o productos que nos quieren ofrecer diciendo que ya de un día para otro la vida va a cambiar y no va a haber problemas. Eso no es cierto, eso no es cierto. No, esto no es mágico. Sí, o sea, tiene un poder muy grande, dependiendo también de si la persona o el paciente primero es consciente de que debe gestionar sus emociones, resolver sus situaciones y dejarse ayudar por un profesional. Ahí sí es cuando viene la magia, pues, entre comillas. Pero pues, si de pronto a ustedes les están vendiendo cosas que son mágicas como tal, por favor, no, no se dejen creer de eso. ¿Cómo se aplica la programación neurolingüística? Porque muchas veces la gente me pregunta, pero bueno, ¿y eso cómo es? Bueno, es algo muy sencillo. Como les digo, pues debe ser orientado por un profesional o penelista, así se denomina pues la persona que se ha formado en esta materia. La persona pues tiene un conversatorio con quien desea gestionar sus emociones, solucionar las situaciones por las que está viviendo y tiene pues ese conversatorio porque pues necesita saber qué es lo que le está pasando a la persona, ¿sí? De pronto puede incluso escudriñar algo de su pasado más antiguo, de su pasado más reciente, de su presente, ¿sí? Y de qué es lo que está pensando hacia su futuro. ¿Para qué? Pues para tener un contexto. Y ya
comprendiendo qué es lo que está viviendo la persona, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está afectando, pues allí sí le aplica una o varias técnicas que tiene la PNL para poder ayudar a gestionar sus emociones. Hay muchas técnicas, todas muy efectivas. ¿Y qué es lo que pasa en el cerebro cuando se aplica una técnica de PNL? El paciente o la persona llega con un episodio, llega su cerebro pues con una química. Después de que se le aplica la técnica, empiezan a correr unos patrones neuronales diferentes, ¿sí? Entonces, eh, hay un antes y un después. Cuando la persona llega con su situación, pues su cerebro ve las cosas, su mente ve las cosas de una manera y su cerebro está funcionando de una manera. Cuando se aplican las técnicas de la PNL, pues esos patrones neuronales que han empezado a correr, pues han empezado a generar también eh, unos neurotransmisores y unas nuevas conexiones cerebrales muy benéficas. Entonces, en el después, la persona ya no recuerda o no ve el episodio que le estaba afectando de la misma manera. ¿Sí? Eso es lo lindo que tiene la programación neurolingüística y es allí donde logramos ese equilibrio, donde empezamos a lograr pues que se genere esta química y estos neurotransmisores que nos dan este equilibrio. ¿Cuál es la conclusión de toda esta charla que ustedes muy amablemente me han permitido llevarles el día de hoy? Es que pues es importante, supremamente importante, aprender a afrontar las diversas situaciones de la vida. ¿Cómo? De la mejor manera posible. ¿Sí? Hay circunstancias externas que nosotros, pues muchas veces no las podemos cambiar porque no están en nuestras manos. ¿Sí? Hay cosas en las que de pronto podemos influir y hay cosas que definitivamente nosotros no podemos modificarlas, ¿sí? Pero tampoco podemos ignorarlas, no podemos ser indiferentes ante ellas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Afrontarlas. ¿Cómo? De la mejor manera posible. ¿Para qué? Pues para poder vivirlas con equilibrio, para que no nos vayan a desestabilizar, sino que nos dejen un gran aprendizaje para que podamos superarlas. Incluso las podemos convertir y capitalizar en valiosos aprendizajes, ¿sí? De hecho, eso, gestionar las emociones, pues nos hace más fuertes, nos hace más resilientes y si hoy de pronto somos personas que estamos enfrentando una situación difícil, cuando podemos superarla el día de mañana, vamos a ser faro para otra persona. Entonces, pues era eso lo que yo quería comentarles, porque es tan importante la programación neurolingüística y tan valiosa. Es una gran herramienta para la gestión de nuestras emociones. Por último, pues quiero ampliar un poco más la información sobre mí. Pues como les recuerdo, yo soy Marcela Aranguren Riaño. Yo soy comunicadora social, soy periodista de la Universidad de La Sabana de Colombia. También soy biógrafa y pues eh, estoy vigente en mi carrera como periodista, pero he tenido la fortuna de aprender de forma ya profesional el tema de la programación neurolingüística que pues siempre me ha encantado, me ha inquietado y pues afortunadamente tuve la posibilidad de formarme con una de las mejores, si no la mejor programadora neurolingüística de Colombia, que es Rocío Suárez. Ella es de la escuela de uno de los co-creadores, que es Richard Bandler. Entonces yo pues pertenezco a esa escuela bandlerista. Primero hice un practitioner en PNL y posteriormente obtuve pues el título de Master Practitioner en PNL. Entonces pues estoy a servicio de todos ustedes, de quien desee tener de pronto alguna sesión para saber cómo puede gestionar sus emociones, brindarles todo el apoyo
si están de pronto enfrentando una situación difícil de su vida, con mucho gusto, pues estoy a su servicio. Aquí está mi número celular, WhatsApp y mi correo electrónico. Para mí realmente pues ha sido un gusto eh, tenerlos conmigo en este momento y pues solamente me resta agradecerles por su tiempo y estar siempre, decirles que estoy siempre a su disposición. A todos infinitas gracias por este espacio.